Las murallas de Salamanca. Desde su aparición en la historia, Salamanca está unida a sus murallas. El primer asentamiento estable sobre lo que hoy es la ciudad se ubicó en el Cerro de San Vicente, donde se situó un poblado hacia el siglo VIII a.C., durante la etapa que los especialistas denominan la Primera Edad del Hierro. En la poco más de hectárea y media que abarcaba, se distribuían agrupaciones de casas construidas con adobe y materia vegetal, de planta mayoritariamente circular y con cierta organización espacial que nos permite hablar de un urbanismo incipiente. Y ya este primer poblado hubo de defenderse con una muralla de unos 90 metros, con alzado de tapial sobre una base de bloques de arenisca y lajas de pizarra, que defendía su lado más vulnerable. Desconocemos si esta fortificación fue puesta a prueba en algún episodio bélico. Algo que sí sabemos de la siguiente muralla construida, la que cercó el poblado de la Segunda Edad del Hierro y cuyos restos más espectaculares podemos ver en este lugar en el que nos encontramos. Y es que las fuentes antiguas nos narran cómo Aníbal, en el verano del año 220 a.C., se adentró desde sus bases del sur hacia el interior de la península para combatir contra bacceos y betones, asediando y conquistando durante esta campaña la ciudad del Mantiqué, nuestra vieja Salamanca. La heredera del poblado castreño fue la romana Salmántica, que al final de su vida también se debió rodear de una muralla, cuyos restos se pueden apreciar en las zonas más bajas de la cerca vieja. Esta fue la primera muralla medieval de Salamanca, construida a comienzos del siglo XIII, cuando Raimundo de Borgoña recibe el encargo del rey leonés Alfonso VII de repoblar la ciudad. En este mismo lugar donde nos encontramos, se puede ver la cara interna de uno de los restos conservados de esta fortificación, para cuya construcción se arrasó el lienzo exterior de la muralla castreña. Un castillo, el Alcázar de San Juan, reforzaba sus defensas. Este primer núcleo medieval ocupaba prácticamente el mismo espacio que en su día el castro prerromano, en el Cerro de las Catedrales. Pero pronto el auge de la ciudad hizo necesario englobar los nuevos barrios que habían surgido extramuros, construyéndose para ello, desde mediados del siglo XIII, la llamada Cerca Nueva. De la vieja únicamente se reaprovechó el lienzo sur, el que miraba al Tormes, que quedó englobado en la nueva fortificación. Se trazan así los límites de la ciudad que iban a perdurar hasta época contemporánea. Las murallas de Salamanca volvieron a ser atacadas en 1706 por el ejército portugués durante la Guerra de Sucesión, pero no fueron suficientes para detener a los atacantes, y tras un breve asedio, la ciudad es conquistada. Y será en el siglo XIX, con la ocupación de las tropas napoleónicas, cuando las fortificaciones de la ciudad vuelvan a ponerse a prueba e incluso se refuercen. El ejército francés, entre 1809 y 1812, utilizó la plaza como base de sus operaciones en la campaña de Portugal. Construyó sobre la Cerca Nueva fortines adaptados a la ingeniería militar de la época, como los de San Vicente, San Cayetano y La Merced, que defendían sus posiciones hacia el sur, por donde el ejército aliado anglo-portugués, junto a las tropas de Julián Sánchez, el Charro, recuperaron definitivamente la ciudad, tras cuya toma tuvo lugar prácticamente a sus puertas la famosa Batalla de los Arapiles, también llamada de Salamanca, que marcó el inicio del fin de la presencia francesa en el noroeste de la península. En el siglo XX, las murallas de Salamanca fueron cayendo en el abandono. La falta de una utilidad y la idea de que eran un estorbo para la expansión de la ciudad propiciaron su ruina. De todas sus cercas, Salamanca se fue olvidando, y no ha sido sino hasta los últimos años cuando ha comenzado la recuperación de sus últimos restos, restaurando los pocos lienzos que aún quedaban en pie, y como en el caso de la cerca prerromana,
posibilitando su disfrute público de los mismos con la apertura de este centro.